Saludos cordiales, mi nombre es Oscar Gonzalo Pirocini Perdomo, estudiante de la Universidad de Yacambú, actualmente en la modalidad de estudios a distancia. Esta actividad es parte de la Cátedra de Metodología de la Investigación, la cual nos imparte la profesora asociada, fundadora de la Yacambú, la doctora Mercedes Torres, PhD. Y bueno, la siguiente presentación tiene como tema principal los métodos y técnicas cualitativas de investigación. Primero que nada, definimos qué es la investigación cualitativa, cuáles son los objetivos de esta. La investigación cualitativa, como ya hemos visto a través de todo este curso, tiene como objetivo proporcionar una metodología de investigación que permita comprender el complejo mundo de la experiencia vivida desde el punto de vista de las personas que las viven. Esto según Taylor y Botgan en su libro 1984, La introducción a los métodos cualitativos de investigación. La investigación cualitativa es un paradigma emergente que sustenta su visión epistemológica y metodológica en las experiencias subjetivas e intersubjetivas de los sujetos. Su práctica se orienta hacia la sociedad construida por el hombre, donde interactúan las versiones y opiniones de los distintos actores sociales para construir su propia realidad de manera cooperativa y dinámica. La investigación cualitativa es un paradigma emergente, como ya vimos, en el cual asume una realidad subjetiva, dinámica y compuesta por múltiples contextos. El enfoque cualitativo de esta investigación le da un cierto privilegio al análisis profundo y reflexivo de los significados de las partes que forman las realidades estudiadas. Es importante que destaquemos que la investigación cualitativa ha recibido mucha influencia de diversas corrientes filosóficas. Como sus máximos representantes mencionamos a Edgar Morin, Paulo Freire, Edmund Husserl, Martin Heidegger y Schutz Alfred. Aquí podemos ver un pequeño esquema básico que se encuentra en casi todas las estructuras de investigaciones cualitativas. Es un esquema de pensamiento analítico en el cual no podemos avanzar en el proceso de investigación. El investigador debe conocer los antecedentes del problema, el motivo que le llega a iniciar su estudio, lo que sería la justificación, los objetivos que se plantea, cómo va a dar respuesta a este problema, qué instrumentos va a utilizar, cómo los utilizará, qué respuestas ha obtenido al problema y qué interés tiene esa respuesta y a dónde le ha llevado todo este proceso. Todo debe ir referenciado y reflejado en ciertas citas bibliográficas correspondientes. Tenemos varios métodos, varios enfoques cuando respecta a las investigaciones cualitativas. Por mencionar algunos de ellos, vemos el enfoque fenomenológico con la investigación fenomenológica, el enfoque feminista, la narrativa testimonial y el grupo focal. También tenemos los métodos etnográficos con el enfoque etnográfico simple, las historias de la vida, el entomológico y la investigación-acción. También están los comprensivos y naturalistas, los hermenéuticos, en los cuales encontramos el hermenéutico dialéctico, la etnometodología, el interaccionismo simbólico y el análisis del discurso. Vamos a empezar explicando cada uno de ellos. El método fenomenológico en la investigación cualitativa es un enfoque que busca comprender la esencia de las experiencias vividas desde las perspectivas de los sujetos de estudio. El método fenomenológico estudia casos concretos y sus resultados tienen vigencia en un lugar y tiempo específico. El método fenomenológico presupone acercarse a un fenómeno sin ningún tipo de prejuicio o teoría previa que pueda afectar o distorsionar la observación del mismo. No es anticientífico, pero propone aproximarse a la información recogida científicamente, sin presupuestos o teorías previas. En las etapas del método fenomenológico, podemos decir que consta de varias fases. La etapa previa o clarificación de presupuestos. En esta etapa, el investigador aclara sus propios supuestos y prejuicios para poder abordar el fenómeno de estudio de manera objetiva. La siguiente es recoger la experiencia vivida. El investigador recoge datos sobre las experiencias vividas de los sujetos de estudio. Esto puede hacerse a través de entrevistas, observaciones, diarios personales, entre otros.
La tercera etapa es reflexionar acerca de la experiencia vivida o la etapa estructural, donde se esquematiza toda la información y en esta etapa el investigador reflexiona sobre los datos recogidos para identificar patrones, temas o estructuras en las experiencias vividas. La cuarta etapa, donde se reflexiona acerca de la experiencia vivida, finalmente el investigador escribe sobre las experiencias vividas, proporcionando una descripción detallada e interpretando las mismas. Es importante mencionar que el método fenomenológico se centra en la experiencia subjetiva y busca capturar la riqueza y profundidad de las experiencias humanas tal como se presenta la conciencia. Este enfoque es especialmente útil en campos como la psicología, la sociología y la educación, donde el objetivo es comprender las experiencias humanas desde la perspectiva desde los propios sujetos. Tenemos el método feminista. El método feminista es una investigación cualitativa de un enfoque en el que se basan las teorías del feminismo y busca mostrar la importancia política y ética de los proyectos feministas. Tiene ciertas características, las cuales podemos destacar que posee un enfoque narrativo crítico. La metodología cualitativa feminista utiliza un enfoque narrativo crítico. La epistemología feminista, donde basamos los principios epistemológicos del constructivismo social, el feminismo postestructuralista y la teoría queer. Esta posee un contexto amplio. La metodología feminista cualitativa considera contextos culturales amplios. Continuamos con las características. El compromiso ético y político. La investigación feminista se compromete con el cambio social y la justicia de género. Busca desafiar las estructuras patriarcales y visibilizar las voces marginadas. Las representaciones sociales con enfoque de género. Además de analizar las narrativas personales, esta metodología también se centra en las representaciones sociales relacionadas con el género. Examina cómo se construyen y perpetúan las ideas sobre lo femenino y lo masculino. Podemos decir en resumen que la metodología de la investigación cualitativa feminista es una herramienta poderosa para comprender y transformar las realidades de las mujeres desde una perspectiva crítica y comprometida. Tenemos ahora la narrativa testimonial. Este enfoque se centra en las historias personales y experiencias de individuos. Los testimonios son relatos subjetivos que capturan las voces de quienes han sido testigos o participantes en los eventos históricos, políticos o sociales. Estos testimonios pueden ser valiosos para comprender la realidad desde la perspectiva del actor y para explorar temas como género, identidad y poder. Esta presenta ciertos métodos especiales para la recogida de datos, predominantemente la entrevista en profundidad en la cual se basa en múltiples encuentros con el informante. Según el tipo de diseño biográfico se pueden incluir otro tipo de documentos, grabaciones, videos, imágenes, cartas y diarios personales, entre otros. En resumen, la narrativa testimonial es un instrumento metodológico cualitativo que permite dar voz a las experiencias individuales y comprender la complejidad de los fenómenos sociales desde una perspectiva subjetiva. Procedemos ahora con el grupo focal. Es una técnica de investigación cualitativa ampliamente utilizada para recopilar información. Consiste en una entrevista grupal en la que se reúne a un pequeño grupo de personas para discutir temas o temáticas de interés para la investigación. Las características son que se hace de una forma de entrevista grupal, la cual implica una conversación moderada por parte de una persona capacitada y los demás participantes interactúan y comparten sus opiniones y experiencias. Se da en un ambiente natural. La entrevista se lleva a cabo en un entorno cómodo y natural para los participantes, lo que fomenta una conversación auténtica. Contexto relevante. El contexto de interacción es fundamental para obtener información detallada sobre el tema propuesto. El rol del moderador. El moderador guía la conversación y debe comprender los objetivos de la investigación. Pasamos ahora a la investigación etnográfica. Es una de las empresas más ambiciosas en el ámbito de la investigación cualitativa. Consiste en utilizar varios métodos etnográficos para poder observar y describir la vida social, las relaciones sociales o la sociedad humana en su conjunto. A pesar de la ardua recopilación y análisis de datos, realizar un estudio etnográfico puede ser uno de los retos más gratificantes en áreas como la antropología, cultura y social. La etnografía se basa en la observación participante, entrevistas, grupos de discusiones, recopilación de documentos
y como tiene como objetivo ofrecer una experiencia inmersiva en una cultura, comprendiendo dentro de las normas culturales las dimensiones de la interacción social en su entorno natural. Es un método valioso para comprender la complejidad de las culturas y sus prácticas cotidianas. Tiene ciertas características. Por ejemplo, tiene carácter fenomenológico, ya que el método etnográfico permite que el investigador obtenga información interna sobre la vida social del grupo estudiado, ya que está diseñado para describir e interpretar los fenómenos sociales desde el punto de vista de los propios protagonistas. Un aspecto fundamental a tener en cuenta es que la diferencia entre el término émico se refiere al punto de vista que tiene desde el interior acerca de su comportamiento y creencia, y el término ético que hace referencia a la visión desde el exterior. Es de carácter inductivo. Este tipo de investigación está basada en la experiencia y la exploración directa sobre un escenario social. El investigador utiliza la observación participante como técnica principal para obtener los datos que necesita. Es relativamente persistente. Para poder obtener la información que necesita, el profesional ha de ganarse la confianza del grupo que está analizando. Es holística y naturalística. Con estas investigaciones se estudia la realidad de los hechos desde dos perspectivas diferentes: la interna, como si el experto fuera miembro del grupo, y la externa, que corresponde a la interpretación del investigador como persona ajena a esa sociedad. Las historias de vida son una estrategia de investigación cualitativa que busca generar versiones alternativas de la historia social a partir de la reconstrucción de las experiencias personales. Este enfoque permite comprender la conducta humana desde el propio marco de referencia de las personas, capturando su proceso de interpretación y definición en diferentes situaciones. Algunas de las características de la metodología de historias de vida son: tiene un enfoque fenomenológico. Las historias de vida se basan en una perspectiva fenomenológica que visualiza la conducta humana como el producto de la definición del mundo por parte de los individuos. Se centra en cómo las personas interpretan y definen su realidad cotidiana. Los datos provienen de la vida cotidiana. Los datos para las historias de vida provienen de la vida cotidiana y del sentido común de las explicaciones y reconstrucciones que las personas hacen para vivir y sobrevivir diariamente. Esto implica escuchar y comprender las narrativas personales. Captura, captura las experiencias personales. La metodología de historias de vida busca capturar las experiencias personales, aspiraciones, posibilidades y negociaciones cotidianas entre utopía y realidad. Se enfoca en la relación dialéctica entre la vida vivida y la vida deseada. Hace énfasis en la perspectiva del individuo. Las historias de vida permiten ver las cosas desde la perspectiva de las personas, considerando sus interpretaciones y definiciones en diferentes contextos. Es un método que busca comprender el mundo social desde el punto de vista de los sujetos. Debe poseer una alta ética, ya que al trabajar con historias de vida es fundamental atender los aspectos éticos. Esto implica respetar la privacidad de los participantes y obtener su consentimiento informado y manejar la información de manera confidencial. En resumen, la metodología de historias de vida es una herramienta poderosa para explorar la vida de las personas desde su propia perspectiva, revelando las complejidades y significados subyacentes en sus experiencias. La investigación endógena es un enfoque que se genera desde adentro, directamente de los propios miembros del grupo estudiado. En este caso, son ellos quienes eligen el objetivo, definen el foco de interés, escogen los procedimientos metodológicos y diseñan la investigación. Aunque pueden recibir asesoramiento de un investigador externo, la particularidad radica en que los participantes son seleccionados para llevar a cabo la investigación. Los resultados de investigadores endógenos, incluso aquellos con la mejor formación académica, pueden ser especialmente interesantes y valiosos debido a la información que estos poseen. En el contexto de esta investigación cualitativa, se pueden utilizar cuestionarios abiertos como opción, a diferencia del paradigma cuantitativo donde los cuestionarios suelen ser cerrados. En la investigación cualitativa se emplean preguntas abiertas. Estas preguntas permiten explorar la subjetividad y la reflexión personal de los participantes. Sin embargo, es fundamental planificar cuidadosamente las preguntas para obtener respuestas significativas. En resumen, la investigación endógena y el uso de cuestionarios son enfoques valiosos en el ámbito cualitativo, permitiendo una comprensión más profunda y contextualizada de los fenómenos estudiados.
La investigación-acción está basado en el posicionamiento de intervención no neutro ni distante del investigador, cuya acción y participación junto a los grupos implicados ayuda a transformar la realidad a través de dos procesos: conocer y actuar, pues su finalidad es práctica. La de los participantes puede dar respuesta a un problema a partir de sus propios recursos. Es un diseño que explícitamente queda manifiesto que ni el investigador ni la investigación son neutrales. Es una investigación que se alía con los menos favorecidos y el investigador es un catalizador que estimula la transformación y el cambio social. Está dirigida a grupos humanos, poblaciones que presentan un problema que requiere la intervención de un investigador para ayudar a buscar su solución. Ciertos métodos de recogida de datos son la observación del participante, entrevista en profundidad, entrevistas grupales, talleres, revisiones de texto y documentos, trabajo de campo. Las etapas de la investigación-acción son la detección de los síntomas y la realización de una demanda desde alguna institución, generalmente una administración local de intervención. Planteamiento de la investigación. La elaboración del proyecto. En la primera etapa se hace el diagnóstico, el trabajo del campo, la observación participante y las entrevistas. En la segunda etapa se hace la programación. Es el proceso de apertura para todos los conocimientos y puntos de vista existentes, utilizando métodos cualitativos y participativos. La etapa post-investigación es la puesta en práctica del diseño y su evaluación, y viendo los nuevos síntomas que se generan. Tras este proceso se habrá logrado producir conocimiento y transformar la realidad, reforzar los lazos de la comunidad y hacer que la gente protagonista de su cambio con la generación de los nuevos saberes. La investigación comprensiva se desarrolla en un marco epistemológico y metodológico que permite acceder comprensivamente al sentido de las prácticas de vida. En este enfoque se busca entender las interacciones comunicativas que surgen de las relaciones de los estudiantes en un entorno virtual de aprendizaje. La investigación comprensiva se basa en el enfoque etnometodológico y considera tanto la obtención de datos como la ruta de análisis y los aspectos éticos. En resumen, la investigación cualitativa comprensiva se adentra en la comprensión profunda de los fenómenos sociales, centrándose en las experiencias, significados y contexto de las personas involucradas. Es una herramienta valiosa para explorar y comprender la complejidad de la vida humana y las interacciones en diversos contextos. El método naturalista es un método de investigación utilizado en ciencias sociales y biológicas. Consiste en observar directamente los fenómenos naturales en su entorno real, sin intervenir ni manipular intencionalmente el entorno. Algunas ventajas son: los resultados reflejan cómo se comportan los sujetos en su vida diaria y en condiciones reales. Posee detalles ricos, se capturan detalles y contextos que pueden pasar por desapercibidos en otros métodos. Es flexible, permite adaptarse a situaciones cambiantes y capturar una amplia gama de comportamientos en tiempo real. El descubrimiento puede revelar aspectos novedosos o inesperados del comportamiento estudiado. Tiene ética, evita la manipulación y la interpretación en los sujetos observados. El método hermenéutico es una de las formas de investigación más difundidas en la academia desde el principio de los tiempos, aunque últimamente ido perdiendo adeptos debido a su contraste directo con el método científico. El método hermenéutico es una forma de análisis que tiende a la interpretación. Se aplicó inicialmente al estudio de textos, pero posteriormente, a lo largo del tiempo, se ha aplicado en diferentes contextos. En esencia, la hermenéutica y el método hermenéutico reconocen en todo texto, objetos, palabra y acción un sentido doble, el literal y un sentido pragmático, analógico o alegórico. La propuesta del método hermenéutico es que la capacidad de comunicar un mensaje no se compone de un nivel único en tiempo y espacio entre el emisor y el receptor, sino que existen niveles complementarios que dan espacios a mensajes complementarios. Lo anterior quiere decir, por ejemplo, que al leer un texto se puede entrar en una dimensión interpretativa totalmente diferente a la propuesta por el autor o el mensaje mismo. De este modo, la hermenéutica tiende al análisis profundo a fin de agotar toda posible interpretación alrededor del texto u objeto particular. Podemos reconocer los siguientes métodos hermenéuticos.
el hermenéutico dialéctico, la etnometodología, la interaccionismo simbólico y el análisis del discurso. El método hermenéutico dialéctico. Este método permite penetrar en la necesidad de los procesos, fenómenos de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento al ofrecer un enfoque e instrumento metodológico para su interpretación desde niveles de comprensión y explicación que desarrolle la reconstrucción del objeto de investigación y su aplicación en la praxis social. La ciencia comienza a construir desde la observación y la interpretación de sus procesos, y es aquí donde se erige la hermenéutica como un enfoque metodológico que atraviesa toda la investigación científica. Los procesos del método hermenéutico dialéctico son los siguientes: reconocer el problema a partir del diagnóstico fáctico y el dato teórico que procede a la investigación. Desarrollar el diagnóstico causal con los que se obtienen datos concretos. Determinar la hipótesis científica como síntesis interpretativa de la caracterización epistemológica. Construir la hipótesis. Continuamos con los procesos del método hermenéutico dialéctico. Tenemos que argumentar la dinámica, determinar el aporte teórico, descomponer el aporte teórico y integrar los diferentes procedimientos en una estructura coherente. La etnometodología es un enfoque de investigación cualitativa que se centra en los métodos que utilizan los individuos para dar sentido y realizar sus acciones cotidianas, como comunicarse, tomar decisiones y razonar. Este enfoque fue desarrollado por Harold Garfinkel en la Universidad de Harvard en la década de 1950. La etnometodología se basa en el estudio de las prácticas humanas a través de la utilización del lenguaje y se enfoca en las ciencias humanas. Este enfoque busca rescatar la máxima información que proporciona el relato del individuo, manteniendo la frescura del relato vivo por los actores. La etnometodología se opone a la idea de cuantificar todas las propuestas de metodología en el campo de estudio del hombre y busca liberar las ciencias humanas en una rígida perspectiva metodológica cuantitativa. En resumen, la etnometodología es una herramienta valiosa para la investigación cualitativa, ya que permite un análisis profundo y detallado de las prácticas humanas y las interacciones sociales. El interaccionismo simbólico es un enfoque de investigación que está vinculado fundamentalmente con la investigación cualitativa, enmarcado metodológicamente en las ciencias sociales. Este enfoque se fundamentó inicialmente en las ideas de George Herbert Mead en 1934 y luego se complementó con los aportes de Herbert Blumer en 1969. El objetivo del interaccionismo simbólico se centra en el estudio de la vida de los grupos humanos y del comportamiento del hombre y la sociedad. Se basa en tres premisas primordiales: los seres humanos le otorgan significado a las cosas y a partir de esto determinan su conducta. Las interacciones sociales construyen y aportan los significados que el ser humano le da a las cosas. El ser humano, a partir de las experiencias con las cosas, transforma sus significados a través de un proceso de interpretación. El método de interaccionismo simbólico se basa en la observación participante y en la recopilación de datos cualitativos, como entrevistas o diarios personales. A través de estas técnicas, los investigadores pueden explorar los procesos de interacción y los significados atribuidos a los símbolos utilizados en dicha interacción. El análisis de discursos es una técnica de investigación que se utiliza tanto en la investigación cualitativa como en la cuantitativa. Se utiliza para examinar tanto el contenido en la comunicación como la forma en la que se lleva a cabo, incluyendo el contexto social y la cultural que rodea el uso del lenguaje. El análisis del discurso puede caracterizar metodológicamente en relación con otras dos herramientas metodológicas utilizadas para estudiar el discurso: la hermenéutica y el análisis de contenido. Un aspecto particular del análisis de discurso es su compatibilidad tanto en estrategias cualitativas como en estrategias cuantitativas de investigación. Este método es útil en procesos de construcción de los datos y puede proporcionar una comprensión profunda de los fenómenos sociales y culturales. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el discurso se analiza en la investigación cualitativa. Es siempre una construcción teórica. La recolección de análisis de datos cualitativos se centra en la comprensión y exploración de los significados, interpretaciones y experiencias subjetivas de las personas. A diferencia de los datos cuantitativos que se basan en cifras y estadísticas numéricas, los datos cualitativos se basan en observaciones, entrevistas, diarios, grupos focales y otros métodos de investigación cualitativa. Antes de embarcarse en un proyecto de recolección de datos cualitativos, es fundamentalmente realizar una planificación adecuada. Algunos plazos claves de la planificación incluyen
Las entrevistas en profundidad son técnicas clave en la recolección de datos cualitativos y estas entrevistas permiten explorar las experiencias y perspectivas de los participantes de manera detallada y personal. Pueden ser estructuradas, semiestructuradas o no estructuradas, dependiendo del objetivo de la investigación. La observación participante. La observación participante implica observar y participar activamente en el entorno o grupo que se está investigando. Permite obtener una comprensión más profunda de las interacciones y dinámicas sociales, capturando información valiosa que no se puede obtener a través de otras técnicas. La codificación de datos. La codificación de datos es una técnica esencial en el análisis cualitativo. Consiste en identificar temas, patrones y categorías en los datos recopilados. Puede ser un proceso inductivo, donde los temas emergen de los datos, o deductivo, donde se aplican categorías predefinidas. La triangulación de datos. La triangulación de datos consiste en múltiples fuentes de datos o diferentes métodos de recolección. Esto ayuda a garantizar la viabilidad y fiabilidad de los hallazgos. Al combinar diferentes fuentes se obtiene una imagen más completa y precisa de los fenómenos estudiados. Las herramientas en el análisis cualitativo son varias. Existen en la actualidad muchas que facilitan el proceso de análisis. Algunas de las más populares incluyen EnVivo, Atlas.t, MaxQDA, y estas herramientas permiten organizar los datos, realizar búsquedas y realizar análisis temáticos y generar informes. Bueno, muchas gracias por tu atención. Espero que haya sido de agrado esta presentación.